Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Decimos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Decimos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Decimos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Decimos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Evangelio. No desprecian a un profeta más que en su tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra.
entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pequeña reflexión a las lecturas del día de hoy. En la primera lectura del profeta Ezequiel, vemos cómo nuestro Padre Celestial no hace nada sin antes avisarle al pueblo por medio de los profetas. ¿Y qué fue lo que hizo esta vez nuestro Padre Celestial? Que por medio del profeta lo envió para que le dijera a los hijos de Israel, su pueblo elegido, que era un pueblo de dura cerviz, que eran desobedientes, que pese a las misericordias y obras que había realizado, todavía le seguían siendo infiel. Es por eso que les manda decir con el profeta que es un pueblo de corazón obstinado. Y le dice al profeta, dígaselo, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Hermanos, ¿cuánto nos parecemos nosotros hoy a ese pueblo de Israel? A ese pueblo que vio maravillas y prodigios realizados por el Padre Celestial y sin embargo se portaban rebeldes. Nosotros no tenemos ninguna excusa, hermanos. Hemos conocido todo esto, hemos visto la misericordia de Dios muchas veces en nosotros o en un familiar cercano o en un amigo. Entonces, ¿por qué no entramos por el camino del amor hacia Él? ¿Por qué lo seguimos despreciando? ¿Por qué no le seguimos haciendo caso? ¿Por qué seguimos metiéndonos en este mundo que solamente trae ilusiones pasajeras, momentos de alegría esporádicos, pero nada comparable con la alegría que nos tiene prometido nuestro Padre Dios en el reino celestial, la vida eterna? Por eso, cuando nosotros entramos en razón y nos damos cuenta de nuestro mal actuar, podemos acudir a Él, como lo dice el salmista: nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Sí, hermanos, Él es toda misericordia. Él lo único que está esperando es a que nosotros agachemos la cabeza, doblemos rodilla y de corazón le pidamos perdón. Frente a todo esto, no podemos ignorar también que somos carne, que somos debilidad. Por eso es que en la segunda lectura, el apóstol San Pablo, que estaba pegado a nuestro Señor Jesucristo, nos relata cómo era atacado por espíritus inmundos, cuando señala que para no vanagloriarse de todo lo que él estaba haciendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, se le clavaba como una espina en la carne esas tentaciones del maligno para hacerlo caer. Pero que él le gritaba al Señor que lo apartase de esas tentaciones. ¿Y qué respuesta obtuvo del Padre Celestial? Le dice: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y es cierto, hermanos, lo único que debemos permanecer nosotros es todos los días en gracia de nuestro amado Dios, en gracia de ser merecedores en algún momento de alcanzar la vida eterna. Esta gracia es la que actúa como un escudo que repele esas tentaciones del maligno. No es que no nos toque, no es que no nos pruebe, no es que no nos induzca a cometer actos que uno sabe que están en contra del mandato celestial. Pero consiste la gracia en que yo las rechace en ese momento en que me están atacando. Y al igual que San Pablo, en vez de angustiarnos, debemos llenarnos de felicidad en saber que estamos revestidos de esa coraza, de esa gracia que nos permite decirle no a aquello que atenta contra los mandatos del Dios Padre. Y el evangelista San Marcos, en el Santo Evangelio, nos da una hermosa oportunidad de poder aclarar
situaciones que los hermanos separados aprovechan para desvirtuar la virginidad de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen. Y se da justamente cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la sinagoga y empieza a enseñarles. ¿Qué fue lo que sucedió? Que todos se admiraban de las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesús y se preguntaban unos a otros porque conocían a nuestro Señor Jesús, lo habían visto prácticamente crecer. ¿Cómo hace para hacer todos esos prodigios y esas palabras que salen de su boca? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Todo esto se lo preguntaban, hermanos, porque lo conocían, sabían quién era Él. Y es precisamente en este punto que quiero que nos detengamos un poco para que reflexionemos en estas palabras que dice el evangelista, cuando habla de los hermanos de Jesús. Y como les dije anteriormente, es justamente de esto de donde se prende los hermanos separados para decir que nuestro Señor Jesús tuvo más hermanos y que la Virgen María no permaneció virgen. Empecemos, hermanos, por señalar que en la lengua griega, que fue donde fue traducida la Biblia, las palabras hermano se pronuncia como adelfos y para hermana adelfe. Ciertamente estas palabras pueden referirse también a hermano y hermana, espirituales, como se usa en los términos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, Abraham luego le dice a Lot, somos hermanos. Capítulo 13, versículo 8. Pero en realidad Lot era su sobrino. Eso lo encontramos en Génesis 11, 27. Otro ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Samuel, donde se usa la palabra hermano para indicar miembros de la misma raza y el mismo pueblo. Cuando dice, vosotros sois mis hermanos. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 12. Veamos un tercer ejemplo de los muchos que encontramos en la Biblia, cuando se reunió David a los hijos de Aarón y sus hermanos, dice la palabra 120, de los hijos de Merán y sus hermanos, 220. Y podemos preguntarnos, ¿puede cabernos en la razón que una pareja de esposos puedan tener 120 hijos o 220 hijos? Con esto debemos tener claro que cuando en la Biblia encontramos la palabra hermanos de Jesús, nos podemos estar refiriendo o se puede estar refiriendo la Biblia a los hermanos en la fe. Y esto es cierto, porque acordémonos también en el Nuevo Testamento cómo cuando después de resucitar y lo encuentra la Magdalena, le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Esto lo encontramos en Juan 20, 17, 18. Entonces, como podemos darnos cuenta, hermanos, la palabra no es indicativo de hermanos carnales, sino hermanos espirituales, hermanos en la fe, así como todos nosotros debemos sentirnos hermanos, y no somos hermanos de carne y de sangre, sino hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Y terminando con el Santo Evangelio, vemos cómo después de que Jesús vio cómo dudaban de Él, de la gracia que tenía, de que verdaderamente era el Hijo de Dios, y se siente despreciado, dice que no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué sucedió? Que por la falta de la fe que no tenían los que lo estaban escuchando, no pudo realizar ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos a quienes les impuso las manos. Y termina la palabra diciendo que era el mismo Jesús que se admiraba de la falta de fe de esas personas que lo estaban escuchando. Que no nos pase, hermanos, lo que le sucedió a estas personas que tuvieron ese privilegio de oír a nuestro Señor Jesús, de no creer en Él, de no creer en su divinidad, de no creer en su grandeza,
de no creer que es el Hijo de Dios y que es la puerta para poder llegar al Padre Celestial. Todo lo contrario, hermanos. Debemos abrir nuestro corazón, debemos abrir nuestra mente, debemos abrir nuestros ojos y lo más importante, debemos abrir las manos para suplicarle que entre a nuestras vidas, a nuestro corazón. Es por ello que los invito una vez más a que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador, animado día domingo en Cristo Jesús. Y recordemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?